Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast. Esta nueva semana, comenzando una nueva semana del 22 de abril, día lunes 22 de abril, en este 2024. Nos encontramos sobre el texto 29, capítulo 5, canto tercero. Vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mahat Tattvad Vikurvanat Aham Tattvam Vyayatam Karyakarana Kartratma Bhutendriya Manomaya Vaikarikastayasascham Tamasaschyatyaham Tridam. Traducción del verso. El Mahat Tattva, la gran verdad causal, se transforma en el ego falso, que se manifiesta en tres fases. Ellas son causa, efecto y el autor. Toda esa clase de actividades se encuentra en el plano mental y se basan en los elementos materiales, los sentidos burdos y la especulación mental. El ego falso se representa en tres modalidades diferentes: bondad, pasión e ignorancia. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. La entidad viviente pura, en su existencia espiritual original, está plenamente consciente de su posición constitucional como sirviente eterna del Señor. Todas las almas que tienen esa conciencia pura están liberadas y por consiguiente viven eternamente con bienaventuranza y conocimiento en los diversos planetas vaikuntas del cielo espiritual. Cuando se manifiesta la creación material, no es para ellos. Las almas eternamente liberadas reciben el nombre de Nitya Muktas y no tienen nada que ver con la creación material. La creación material es para las almas rebeldes que no están dispuestas a aceptar subordinarse al Señor Supremo. Este espíritu de falso señorío se denomina ego falso. Se manifiesta en tres modalidades de naturaleza material y existe únicamente en la especulación mental. Aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad piensan que todas y cada una de las personas son Dios, y por ello se ríen de los devotos puros que tratan de ocuparse en el amoroso servicio trascendental del Señor. Aquellos que están envanecidos por la modalidad de la pasión tratan de enseñorearse de diversas maneras de la naturaleza material. Algunos de ellos se ocupan en actividades altruistas, como si fueran agentes nombrados para hacer bien a los demás, mediante los planes que crean sus especulaciones mentales. Semejantes hombres aceptan las pautas del altruismo mundano, pero sus planes se hacen sobre la base del ego falso. Este ego falso se extiende hasta el límite de volverse uno con el Señor. La última clase de almas condicionadas egoístas, aquellas que están influenciadas por la modalidad de la ignorancia, están descarriadas por identificar el cuerpo denso con el yo. Por eso, todas sus actividades se centran únicamente alrededor del cuerpo. Todas esas personas reciben la oportunidad de jugar con ideas egoístas y falsas, pero al mismo tiempo el Señor es lo suficientemente bondadoso como para darles una oportunidad de que reciban la ayuda de las Escrituras
tales como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, de manera que puedan entender la ciencia de Krishna y así hacer que sus vidas se vuelvan un éxito. Toda la creación material, por consiguiente, está hecha para las entidades vivientes falsamente egoístas, que revolotean en el plano mental bajo diferentes ilusiones, influenciadas estas por las modalidades de la naturaleza material. Fin del comentario. Entonces aquí tenemos, Prabhupada, como vimos, se ha centrado en hablar del ego falso y en sus tres manifestaciones. Prabhupada ha comenzado describiendo la situación de las almas liberadas que se encuentran plenamente conscientes de aquella verdad que indica que todos somos sirvientes del Señor. Y un alma que nunca ha olvidado tal verdad es un alma liberada. Es lo que Prabhupada ha dicho. Para luego pasar a describir que estas almas viven en el mundo espiritual eternamente llenas de conocimiento y felicidad, y que no es para ellas el mundo material. Para un momento después, entonces, decir que ellas reciben el nombre de Nitya Mukta, ese término que posiblemente ya lo conozcamos. Nitya Mukta. Tenemos aquí dos palabras conocidas. Nitya como Nityananda. Nitya Ananda significa una ananda, una felicidad que es nitya, que es eterna. Aquí tenemos la misma palabra, nitya. Y luego tenemos mukta, que también es conocida, es una forma diferente de la palabra mukti, que significa liberación. Entonces, nitya muktas son, y bueno, ya cuando hablamos en lugar de mukti, se escribe mukta, ya pasa a ser un calificativo. Entonces tenemos a estos nitya muktas, a los eternamente liberados. Son las almas eternamente liberadas. Luego tenemos, que Prabhupada no lo ha escrito aquí, pero que también corresponde a la definición de las otras almas, que son las almas eternamente condicionadas, a diferencia de estas, que todo el tiempo eternamente han mantenido la conciencia de que son sirvientas del Señor Supremo. Luego tenemos a las otras, que son almas eternamente condicionadas, Nitya Baddhas, que no ha aparecido, ese término no ha sido incluido aquí hoy, pero corresponde a esta otra definición. Nitya Baddhas son las almas eternamente condicionadas. Eternamente condicionadas porque su condicionamiento prácticamente no se puede determinar cuándo inició. Prabhupada lo dice así. Lo cierto es que esas almas, como Prabhupada los ha llamado aquí, las almas rebeldes. Almas que, como él ha dicho, voy a subrayar, no están dispuestas a aceptar subordinarse al Señor. Tienen un espíritu de falso señorío. O sea, tienen el espíritu de intentar ser dueño de todo lo que ven, intentar, sí, ser dueño de las cosas, ser señores de las cosas que vemos, ser el primero, ser el mejor, ser el mayor, el que tiene la razón. Todas estas son diferentes expresiones de ese falso señorío que se denomina ego falso. Ayer hemos hablado del ego falso, del falso yo, que se manifiesta de diferentes maneras. Dicho eso, Prabhupada entonces pasa a definir a los tres tipos de expresiones de este falso yo. Ese falso yo en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Ha señalado algo muy interesante y ha dicho, voy a irlo subrayando aquí, aquellos que ese falso yo está influenciado por la bondad, piensa, pues estoy leyendo aquí, Prabhupada dice que piensan que todas las personas son Dios. O sea, estas personas
tienen ya la concepción de algo divino, más allá de lo burdo, más allá de lo simple material. Tienen una concepción de Dios, pero su concepción de Dios es distorsionada, como Prabhupada lo ha escrito aquí. Y piensan que sí, que todos somos Dios, que la divinidad está en todo. Por lo tanto, no hace falta seguir un método religioso, un método espiritual, de acuerdo con ellos. Sí, piensan que hay algo, por eso está influenciado por la bondad, ese falso yo. Saben y piensan que hay algo espiritual, algo trascendental, pero no ven la necesidad de servirlo a ese algo trascendental. No siguen un método, no van a cultivar necesariamente un carácter, ni mucho menos una disposición de servicio, pero ya consideran que sí, que hay algo trascendental más allá de lo aparente. Eso es cuando el falso yo está influenciado por la bondad. Luego, cuando está influenciado por la pasión, Prabhupada dice aquí que tratan de enseñorearse de diferentes maneras y posiblemente no le prestan tanta atención en este segundo caso. Y lo vemos, ¿no? Eso es posible que podamos notar esto en diferentes personas. Como ayer decíamos también, con la práctica, con la puesta en práctica del Bhakti Yoga, nuestros ojos se van afinando, así como en cualquier área, en cualquier área de conocimiento. Vamos volviéndonos más expertos, nuestros ojos se van afinando y vamos detectando con mayor brevedad, con mayor prontitud. En el caso de que haya, por ejemplo, un error, entonces la persona se vuelve más experta en identificarlo y saber cómo resolverlo. En este caso, un matemático, por ejemplo, o alguien que estudia matemáticas, se vuelve muy experto, reconoce la ecuación que tiene al frente y la va resolviendo, la va despejando, y sabe muy bien, sus ojos están entrenados, por ejemplo, para saber reconocer la jerarquía de las operaciones, por ejemplo, en una ecuación. Mientras que una persona no entrenada pudiera cometer el error de empezar a resolver una ecuación sin tener en cuenta las jerarquías. Y posiblemente entonces proceda con las sumas antes que con las multiplicaciones, por ejemplo. Pero alguien entrenado sabe muy bien, reconoce que aquí hay una multiplicación, comienzo con ello, con esta multiplicación. Similarmente, Prabhupada aquí está describiendo la situación de cómo las personas están influenciadas por diferentes expresiones de falso yo. Ya hemos hablado de la primera. Estamos hablando aquí de la segunda. Ese falso yo influenciado por la pasión, y podemos aprender a identificarlo en otros. Con mayor claridad, con mayor brevedad lo vamos viendo, identificando en otros. Y en este segundo caso, la persona es posible que, tenga una cierta concepción de algo espiritual, pero no le presta atención a ello, porque su atención, su prana, toda su energía, Prabhupada lo ha dicho aquí, que esa prana, esa energía, se dedica a hacerle el bien a los demás, en este segundo caso, con planes que crean sus propias especulaciones mentales. Esas personas aceptan el altruismo mundano, dice Prabhupada, y agrega algo aquí muy interesante y muy clave. Son buenas personas, sí, pero su mismo altruismo se basa en el ego falso, en el falso yo. O sea, está ayudando a los demás y es algo, ojalá que todos nos dedicáramos a ayudar a los demás, sin duda. Sin embargo, en sus actos de ayudar, la persona no tiene en cuenta el alma, o sea, no se da cuenta que lo que está ocurriendo aquí es que mi tendencia natural espiritual a servir es la que se está manifestando. No se da cuenta de ello, sino que en realidad se está haciendo sobre la base del ego falso, como Prabhupada está escribiendo aquí. Y tampoco, por lo tanto, tampoco la persona percibe que hay un alma espiritual a quien estoy acercándome aquí. No percibe que uno puede ayudar al alma espiritual, sino que percibe y considera que
la mejor ayuda que puede brindar es ayudar a la parte externa de la persona. Que como dije, pues, bueno, ojalá que todos, por lo menos en eso, sirviéramos. Y el clásico ejemplo de esto, o un ejemplo tal vez no tan clásico, pero bastante fácil de ver, es hablar de los niños con hambre en África, por ejemplo. Y ojalá que no hubiera personas con hambre en el planeta, sin duda. Sin embargo, lo que queremos señalar aquí es que en el acto de dedicarme a ayudar, digamos, a que la gente coma, a las personas coman y tengan algo para comer, si yo olvido que en realidad en el fondo lo que hay es un alma espiritual enfrentándose a una situación difícil material, pero que en el fondo el alma espiritual para estar plena necesita un alimento espiritual y me contento únicamente con resolver una problemática externa, una problemática así, que en este caso es la alimentación, la comida. Esa actividad que es, repito, es buena y ojalá que hubiera más personas dedicándose a ello, a solventar el hambre de muchos otros. Sin embargo, lo que quiero señalar es que esa actividad, si no tiene en cuenta la realidad espiritual del otro al que le estoy ayudando, entra entonces en lo que Prabhupada está llamando aquí altruismo mundano sobre la base del ego falso. Y resulta ser, vamos a señalarlo también acá, resulta ser que respecto a lo espiritual, respecto a la satisfacción espiritual, una persona que sufre o que vive una situación de hambre, respecto a lo espiritual, una persona que se enfrenta a una situación de hambre, es posible que se encuentre en la misma situación que una persona que tenga mucha opulencia y que tenga suficientes comestibles y que tenga mucho dinero. De vuelta, respecto a lo espiritual, es posible incluso que una persona, que aquellas personas que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a la educación porque no hay escuelas cercanas, es posible que entre esas comunidades de personas que viven de tal manera, haya quienes estén más cerca de encontrarse plenos espiritualmente que aquellas otras personas que viven en países de primer nivel, en donde el sistema de transporte es tan puntual, en donde el sistema educativo es impecable, en donde no hay problemas económicos. De vuelta, quiero señalar aquí que respecto a lo espiritual y a la plenitud espiritual, es posible que en países de primer nivel las personas estén más distantes de la plenitud espiritual. Y digo es posible porque sí, el encontrarse cerca de esa plenitud espiritual no depende de situaciones materiales. Si bien es verdad, hay algunas cosas que son favorables, pero no quiere decir de que aquellos que tienen todas las facilidades materiales están más cerca de lo espiritual, ¿no es así? A veces hay una visión también romántica de la pobreza. Hay una visión así romántica de que únicamente son felices aquellas personas que llevan una vida sin recursos y que ellos sí son felices. Como ya es un asunto así romantizado de esto, de que ellos sí son felices y que aquellas personas que viven en la opulencia y que las personas que viven con suficientes recursos, ellos no son felices, ellos son malvados y ellos son materialistas, crueles. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que el materialismo también se puede presentar en el corazón de una persona que vive en la miseria, una persona que vive en la indigencia, incluso puede manifestarse el materialismo a pesar de que no tenga nada. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería una persona materialista? Y es que en el corazón anhela y aspira y está plenamente convencida de que su felicidad depende de conseguir cosas.
de explotar a otros. Y eso es materialismo. Luego tendríamos una persona que puede tener muchos recursos, vivir una vida, sí, muy, muy cómoda, digamos, muy incluso opulenta, y su corazón no está afectada por ello. Puede ser una persona muy bondadosa, muy generosa, muy caritativa, y eso eh, lo mantendría distante, al menos del materialismo burdo, pleno. Así que, volviendo aquí al texto, ese es un falso yo influenciado por la pasión. La persona se da a ser buena persona, a ser una buena gente, de diferentes formas, aunque todavía sí, no tiene en cuenta la claridad espiritual, no tiene claridad espiritual en su visión. Como dije, al menos eso es bastante bueno. Sin embargo, tenemos que también hacer aquí la salvedad de que eh, en términos espirituales, estamos aquí analizando esto en términos espirituales, en términos del beneficio espiritual que reporta a la persona que ayuda y el beneficio espiritual que se reporta a la persona que está recibiendo esa ayuda. En ambos casos no hay beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque se está partiendo desde el falso yo, esa ayuda, y no hay un beneficio espiritual. El beneficio espiritual viene cuando la persona que ayuda está actuando con la conciencia de que existe el ser supremo, existe el ser con S mayúscula. Ahí viene un beneficio espiritual de las actividades que realizamos. Cuando las actividades que se realizan simplemente bajo la plataforma del falso yo, no reportan ningún beneficio espiritual. Incluso actividades espirituales. Y este es un punto también bastante importante. Vamos a leerlo de la Bhagavad Gita 17.28. Incluso actividades que ya son espirituales, que ya están, digamos, cargadas de una potencia espiritual, si se realizan sin atención, sin fe, simplemente como un asunto mecánico, incluso esas actividades que ya tienen potencia espiritual no me van a dar ningún beneficio espiritual. ¿Qué decir entonces de actividades que son materiales, que son buenas, pero son materiales? Si las realizo con una conciencia que dista de Dios, que está distante de lo espiritual, no va a reportar beneficio espiritual. Vamos a leer 17:28 de la Gita. Estas son palabras de Krishna. Asradadya hutam datam tapas taptam kritam chayat asaditi uchate parta nachatat pretyanoiha. Krishna dice, todo lo que se haga a modo de ofrenda, sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Es inútil, dice Krishna. Si uno realiza actividades sin fe, incluso aquellas actividades que ya de por sí reportan beneficio espiritual, como ofrendas, caridades, penitencia. Así que volvamos al verso de hoy. Si yo estoy basado nada más en el ego falso, si no tengo en cuenta la realidad espiritual, simplemente ayudo porque soy buena persona, eso es algo bueno, dentro del marco material, sin duda, pero no reporta un beneficio espiritual. Y el último caso de la afectación del falso yo a partir de la ignorancia es que las personas, como dijo Prabhupada, identifican el cuerpo con el yo. Ese es el caso más burdo. O sea, en este caso, la persona solamente le importa su propio yo, lo mío, los míos, y lo mío, lo que me pertenece a mí, y la gente que está cerca de mí. Entonces, todas sus actividades, todas sus acciones, sus planes, van a tener en cuenta si salgo beneficiado yo o no. Si sale beneficiada mi familia o no. Si sale beneficiado mi ciudad, mi país o no. Es una afectación del falso yo más burdo todavía. Si sale beneficiado mi gente, y claro, es
en diferentes momentos se manifiesta de diferentes formas. A veces vamos a reñir, o las personas van a reñir con otros, con sus vecinos en el vecindario, o con sus vecinos con el otro país, o a veces va a reñir con su propia familia, porque en fin de cuentas lo que más va a importar es el yo denso, el cuerpo denso, el cuerpo mismo, va a ser lo que más le importa a la persona. Aquí mucho menos la persona tiene en cuenta la realidad espiritual, mucho menos. En estas tres formas de afectación del ego falso, a través de las modalidades del falso yo, Prabhupada termina el comentario diciendo que Krishna de todas maneras otorga escrituras como la Gita, el Srimad Bhagavatam, y vamos a incluir aquí nosotros también, vamos a decir que Krishna también da en otras culturas, otras escrituras, para brindar luz a las personas, de tal manera que puedan entender la ciencia de Dios y que sus vidas puedan tener luz, puedan volverse un éxito, como Prabhupada lo indica aquí. Y mientras no se tenga conciencia de lo espiritual, o mejor hablemos en palabras positivas, hasta cuando se tiene conciencia espiritual, una formación espiritual, entonces las personas en general, y nosotros estamos incluidos aquí, podemos comenzar una transformación. Y aquellas actividades altruistas, por ejemplo, entonces la persona puede comenzar a realizarlas con una conciencia diferente. Aquellas actividades en donde, en el primer caso, donde la persona está influenciada por la bondad, como leíamos, ya una vida en bondad, ahora que se incluye Dios, se incluye Krishna de una manera ordenada y científica, entonces esa persona que ya vive en bondad puede acelerar más, digamos, su proceso espiritual. Una persona que cultiva hábitos en la bondad y que deja de lado a Krishna, todos esos hábitos en bondad no la van a llevar a una situación espiritual, por mucho que sea eso, una buena persona, ordenada, y etcétera, puntual y honesta y ética y moral. Pero cuando se agrega al Señor Supremo, ahí la cosa cambia, y mucho. El ejemplo que Prabhupada ha dado para esto es que todo el cultivo de buenas cosas en nuestra vida equivale a muchos ceros. Entre más cultive cualidades, todas esas cualidades suman muchos ceros en mi cuenta. Pero sabemos muy bien que yo puedo tener 2 ceros o puedo tener 5 y la unidad sigue siendo la misma, 0. Pero cuando yo agrego un 1 al inicio, pues ahora esos 2 que yo ya tenía suman 100. Si yo tenía, entre más unidades, entre más ceros tenga, cuando yo agregue el 1 que es Krishna, pues mi vida va a tener mucho más valor. Como Prabhupada ha hablado aquí, de volver nuestras vidas un éxito. Entonces, el cultivo, una vez ya llegando a la vida espiritual, comenzando un cultivo espiritual, es importante que sigamos cultivando, sigamos aumentando, digamos, esas unidades las sigamos aumentando. Pongamos a Krishna y sí, sigamos cultivando compasión, limpieza y demás cualidades que son necesarias. Humildad, muy importante, para que ese éxito siga creciendo y nuestra atención siga prestándose, dándose al placer de Krishna, al placer del Señor Supremo. Saludos, Madre Amrita Ganga. Qué potente lo que Prabhupada dice hoy. Lo tenemos que realizar. Actividades inútiles. Sí, bueno, en realidad lo que leímos, si usted se refiere a este verso que leímos de 17-28, son palabras de Krishna, de hecho, de cómo actividades que realizamos sin fe son inútiles. Krishna mismo dice eso. Y si nos damos entonces a ese altruismo, a ayudar a otros, y como decía, ojalá que nos demos todos a ello, con conciencia de Krishna, entonces esas actividades tienen mucho más potencia. La caridad fue mencionada aquí por Prabhupada, por Krishna. La caridad también. Y como ya sabemos, vamos a terminar diciendo esto, el movimiento de conciencia de Krishna, en la escuela del Señor Chaitanya Mahaprabhu, invita a todos los estudiantes a sumarse a este
Estas actividades misioneras que consisten en llevar el mensaje a otros, para que otros también puedan volver su vida un éxito y que las diferentes situaciones en las que todos nos encontramos, porque todos, la regla general es que dentro del mundo material todos vivimos con el falso yo, pensando que somos nosotros, pero a través de la ciencia espiritual o gracias a la ciencia espiritual podemos tener claridad, saber quiénes somos, otorgarle así a nuestra vida, regalarnos para nosotros un propósito que es muy trascendental, una vida con significado, con propósito, que podamos entonces llevar ese mensaje y poder ayudar a otros de esa manera. Ya no solamente ayudar a las personas que tienen hambre, que gracias al Señor hay muchas instituciones ya que se dedican a eso. Hay muchas instituciones que se dedican a reforestar el planeta. Hay muchas instituciones que se dedican a cuidar de los animales. El movimiento Hare Krishna brinda o pretende brindar a la sociedad una ayuda que prácticamente nadie está dando. ¿Cuál es esa ayuda? La ayuda de formarse espiritualmente, educarse espiritualmente. Porque como dije, por fortuna ya hay muchas otras personas dedicadas a ayudar al planeta en la ecología, dedicados a mejorar la educación, alfabetizar, dedicados a ayudar a los animales. Ya hay muchos de ellos. Hace falta una institución que dedique sus esfuerzos, su energía a formar espiritualmente a las personas, educar espiritualmente. Y eso es el movimiento de Sankirtan. Y somos todos invitados a ello. Somos todos invitados a brindarles ese elemento faltante a la sociedad. Y nosotros también, naturalmente, estamos invitados a sacar el máximo provecho de todos los elementos, todos los recursos que se nos presentan aquí, como lo son las escrituras, principalmente el conocimiento trascendental. Cómo aprender a sumergirnos en las escrituras, a que nuestro intelecto, hablábamos de él hace unos días, nuestra inteligencia se pula, nuestros ojos se pulan también, se vuelvan más finos, a ofrendar nuestros alimentos, a crear espacios propicios para el avance espiritual. Podemos sacar el mejor provecho de todo ello y hacer que nuestra vida se vuelva un éxito. Más potente aún, ¿verdad? Se lo dice Krishna, sí. Tiene más fuerza el argumento, si es que lo dice Krishna. Prabhupada también lo menciona, basándose en las palabras de Krishna, pero en este caso tiene más autoridad todavía si vamos directamente a las palabras de Krishna. Voy a leer su comentario, Marvin Ventura, perdón, Marvin Ventura, hasta Guatemala. Saludos, Prabhu. Prabhu, ¿y el dar limosna, eso en qué modalidad está? ¿O eso es altruismo sin fe? Gracias. Para responder a su pregunta, Prabhu, vamos a ir aquí a la Gita. Krishna habla de la caridad en la Gita. Capítulo 16, Krishna habla de la caridad y Prabhupada comenta sobre ello. Brevemente, voy a decir que todas las actividades que realizamos, Prabhu, como usted ya sabrá y todos sabremos, van a estar teñidas por bondad, pasión e ignorancia. Entonces puedo dar caridad, puedo dar una limosna, sí, puedo dar dinero a alguien, y es importante tener en cuenta para qué va a ser utilizado el dinero que estoy dando. Y esto puede ser interesante porque contrasta con aquella frase muy popular de que hacer el bien sin ver a quién. Lo cierto es que la Gita nos dice, haga el bien, pero fíjese muy bien a quién le está haciendo ese bien. En este caso, no es una verdad universal. Este dicho no es tan aplicable, no es tan inteligente en realidad. Esto de hacer el bien sin ver a quién. En el caso de la caridad, hace falta muy bien observar a quién le estoy dando mi caridad, mi dinero, porque es importante tener en cuenta para qué va a ser utilizado ese dinero. Si ese dinero va a ser utilizado para dañar a otros, en realidad no estoy ayudando. Si ese dinero que estoy dando va a ser utilizado para que la persona se dañe más a sí misma, no le estoy ayudando. A pesar de que cuando vea a una persona en la calle, sienta en el corazón un poco de compasión por ella, por la situación en la que vive,
Pero si ese dinero que yo le estoy dando va a servir para eso, para dañarse, para comprar drogas, por ejemplo, para nada que es un acto beneficioso, ni para la persona ni para mí. En realidad le estoy ayudando más a que se dañe a sí mismo. Por lo tanto, aparentemente es algo bueno, pero lo cierto es que no es algo muy bueno. Prabhupada, vamos a echarle nada más un vistazo a este verso en donde Prabhupada habla de la caridad. 16.1 de la Gita. Prabhupada dice que hay diferentes clases de caridad, tal como se explicará más adelante. Caridad en los planos de la bondad, pasión e ignorancia. Prabhupada escribe lo siguiente: la caridad debe darse únicamente para propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Eso es caridad en el plano de la modalidad de la bondad. Saludos, Liliana Urbina. Voy a leer su comentario. Solo se da dinero a los devotos, mas no a personas que sabemos que le dan mal uso. Bueno, su comentario es totalmente alineado con lo que acabamos de leer de Prabhupada, de dar caridad para propagar el proceso de conciencia de Krishna. Porque sabemos que ese dinero termina siendo utilizado en realmente beneficiar a otros. A veces sucede, y este es otro tema, pero podemos tocarlo así brevemente, a veces sucede que aquellas personas que vemos en situación de calle, no todas las personas, incluso algunas de ellas piden dinero, pero no todas las personas que piden dinero están con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. En muchos casos, y hay suficientes que hay investigaciones sobre esto, que en muchos casos la persona está cómoda con esa vida que lleva. Pide dinero no para salir de esa situación, sino simplemente como una forma de ganarse la vida y está contenta en donde se encuentra. Aquel observador que pasa por ese semáforo piensa, interpreta, claro, porque el observador calcula que a mí no me gustaría vivir allí. Si yo estuviera en esa situación, intentaría salir de ello. Por lo tanto, considero que esa persona también está intentando salir de ahí. Lo cierto es que incluso hay algunos casos en donde las personas reciben mucho dinero, estas personas que piden dinero en las calles, a veces reciben mucho dinero, dinero suficiente para poder salir de esa vida y no lo hacen. Y es un fenómeno, como dije, bastante estudiado. En algunos casos, personas que tienen casas y propiedades en otros lugares, pero están contentos con esa vida que llevan de ir y pedir dinero todos los días, generando esa compasión y esa lástima. Así que, de hecho, y por el otro lado, cuando damos de nuestro dinero a personas y a causas que van a ayudar realmente a otros, es mucho mejor, un eslabón más, dar dinero a una institución que sí, por ejemplo, va a alimentar a otros, que sabemos que ese dinero va a terminar en alimentar a otros. Es un poco mejor, y es mejor todavía, como lo acabamos de leer, que ese dinero que estamos dando va a ser destinado a ayudar a otros en un nivel espiritual, que es la mejor ayuda que se puede dar. Por eso Prabhupada recomienda que el dinero que demos, lo demos mejor a causas que van a, como Prabhupada lo dijo, para únicamente propagar el proceso de conciencia de Krishna. Porque eso sí va a reportar un beneficio espiritual, un beneficio más sustancial todavía. Leo su comentario, Liliana Urbina. Excepto si hacen algún trabajo, como por ejemplo el arreglo de una tubería de agua o algo así. Lo que debemos darles es Krishna Prasam. Ok, gracias por incluir esto. Liliana Urbina está refiriéndose a algunos casos Claro, a ver, antes de ir aquí con lo suyo, Liliana, hay también este sistema de llevarles prasad un almuerzo. Las personas que están en la calle, sí, también eso sucede. Algunos devotos, pues, vienen al templo, llevan un poco de almuerzo o lo cocinan en su casa y lo regalan, lo distribuyen entre algunas personas que están necesitando comer en la calle. Es una forma. En lugar de dar dinero,
sabemos que la persona al menos va a comer un poco de prasadam. Y por otro lado, lo que Liliana Urbina presenta aquí es que alguna persona, a veces en los templos alguien se presta para realizar alguna ayuda o no solamente en los templos, pero sí podemos corresponder con alguien dándoles un poco de prasadam. Ese prasadam que la persona va a comer, pues va de alguna u otra manera va a reportar un beneficio para la persona que lo come. Y claro, el acto mismo de comer prasadam, estimados Vaishnavas, el acto mismo de comer prasadam, como Krishna lo ha hecho en el 17:28, para que reporte un beneficio espiritual, es importante que se haga con fe. Porque si se hace sin fe, es otra historia. El acto mismo de comer ese prasadam entra en lo que lo oímos de Krishna hoy. Si se realiza sin fe, simplemente olvidando la realidad espiritual de ese prasadam, pasa a ser simplemente una actividad material. En fin, este ya es otro tema, de hecho. Lo cierto es que hablábamos de la limosna. Y bueno, también, Prabhu, eventualmente en algunas ocasiones, por el propio corazón de los devotos, a veces sí, en la calle hay personas que están vendiendo cosas para subsistir, ¿no? Vendiendo dulces, eso. Y bueno, a veces el Vaishnava, pues, hace una compra de a veces un dulce o algo así, para ayudarle a esta persona que está tratando de ganarse la vida, ¿no? Vendiendo en el bus. A veces sí. Sin embargo, el Vaishnava sabe muy bien que hay una forma de ayudar que es más potente, que es espiritual, que es el conocimiento espiritual. Podemos invertir mucho dinero en ayudar a alguien y podríamos resolverle la vida a alguien, sacarla de su situación de calle, darle una casa, un buen trabajo y tantas cosas que podríamos hacerle en sentido material. Y aún así esa persona, si no ha recibido un poco de conocimiento espiritual, vamos a decir que sigue en la misma situación distante respecto a Krishna, ahora que vive en una situación mejor, sigue en la misma situación distante de lo que estaba en la calle pidiendo dinero. Como dije, podemos resolverle su vida entera en sentido material, y eso no lo ha acercado a Krishna necesariamente. Pero podemos ayudarle en sentido espiritual, aún a pesar de que sigue en la situación de calle. Ok, entonces vamos a finalizar aquí. Muy bien, estimados Vaishnavas, gracias por su participación. Deseo que nuestra semana que comienza hoy pueda ir de lo mejor. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana estos días pasados, que podamos seguir cultivando nuestra visión espiritual poco a poco, paso a paso, sacando el mejor provecho de todos estos recursos maravillosos que Krishna nos ha dado, como lo es la compañía de los Vaishnavas, la lectura de los libros, el prasadam y demás. Podamos seguir sacando un buen provecho del recurso que nos ha dado también Krishna, que es la inteligencia, la capacidad para pensar sobre todo esto, para tratar de comprender todas estas pequeñas sutilezas que tienen que ver con la vida espiritual, y que el Señor Supremo se sienta complacido con nosotros y con nuestros esfuerzos. Nos vemos mañana, Hare Krishna.